Creo sinceramente que usted no está en condiciones de gobernar. Por lo tanto, el mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. He elegido que en este momento crucial para la economía y para el futuro de España voy a tomar las decisiones que España necesite. Aunque esas decisiones sean difíciles, voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Los dos dejaron claras sus posturas desde el principio, sus líneas de acción para el futuro, un ineludible cambio de gobierno para Rajoy, un camino de reformas imprescindibles para Zapatero. Se avecinaba el debate más duro de los mantenidos entre los dos líderes, pero tampoco el resto de la Cámara, con la gestión de la crisis como argumento, ahorraría una sola crítica al presidente. A este debate se llega con una sociedad inmersa en el sentimiento de crisis, con 4 millones de parados y un gobierno obligado por la política comunitaria a rebajar drásticamente el gasto, afectando a partidas sociales. Es en ese escenario duro y difícil, según reconocería el propio Zapatero, en el que el presidente se empleó a fondo en justificar sus medidas y el líder de la oposición en atacar la improvisación y la falta de crédito del jefe de gobierno. Su reino es la incertidumbre y de su incertidumbre mana ese caudal de desconfianza que se ha convertido en el principal adversario de la economía española. Ha decidido no arrimar el hombro, sino que pensar solo en el tobogán electoral. No está en cuestión la solvencia de España, sino la de su administrador. Quien encarna, quien suscita y quien sostiene la desconfianza es usted, señor presidente del Gobierno, usted. El Gobierno ha propuesto las medidas con aciertos y con errores y en cada momento que entendíamos eran convenientes para España. Y usted solo ha intentado, con sus propuestas, sus actitudes y sus posiciones, ganar y alcanzar sus objetivos políticos. Lo de menos es que eso fuera malo o bueno para el país. No ha sido su criterio, ello lo ha demostrado, porque lo único que tiene como objetivo es llegar a unas elecciones. Seguramente porque ha perdido todas las que se ha presentado hasta ahora y tiene por delante un horizonte claro de dificultad. Y aquí se precisa otro gobierno con un periodo de tiempo por delante de 4 años, que establezca un gran objetivo nacional, que es la creación de empleo, con una legitimación cercana, con un mandato claro. Y si usted, como acaba de decir aquí, quiere ser útil a España y hacer lo que le conviene a España, yo le digo que en usted hoy no confía nadie y que lo más útil y lo más conveniente para España es que usted le diga a los españoles que opinen y, por tanto, que convoque elecciones. Y usted sabe que no está en sus manos, porque es una facultad del presidente del Gobierno convocar elecciones. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente, claro que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicarlo a los ciudadanos. El hilo de reproches estuvo jaleado por aplausos de uno y otro lado y varias llamadas al orden del presidente Bono. Hagan el favor. Pero en ninguno de los dos discursos hubo propuestas nuevas, ni siquiera por parte de Rajoy, pese a que su grupo así lo había anunciado. Está claro que Zapatero no lo ha ganado en la medida en que todos los grupos parlamentarios, menos el socialista, el suyo, la han criticado duramente, sin hacer ningún tipo de concesión, porque algo habrá hecho el hombre bien, ¿no?, de tanta maldad. Ha sido implacable. Entonces no puedes decir que Zapatero pues haya ganado el debate. Pero tengo aún más claro que Zapatero no lo ha ganado, que Rajoy lo ha perdido. Yo creo que Rajoy ha perdido una oportunidad de explicar a los ciudadanos lo que él haría si estuviera en el gobierno.
Lo que se produce en esta legislatura es un desgaste tanto del presidente del Gobierno como del líder de la oposición, como del conjunto de los ministros, que son los políticos por los que se pregunta en las encuestas del CIS, junto con otros líderes que también prácticamente todos yo creo que van sufriendo desgaste. La reciente sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Cataluña ocupó a los partidos catalanes. Si Zapatero ofreció en su discurso rescatar por vía legal, tal como sugiere el propio tribunal, los aspectos anulados por falta de forma, ni Convergencia ni Esquerra ven otra salida que reformar la Constitución. Para el presidente, sin embargo, la sentencia blinda el estatuto a intentos de cambio. Qué poca grandeza en el discurso de unos y otros, qué poco sentido de Estado. Qué poco deben querer a España, a la que dicen amar tanto, para servirla, a nuestro juicio, tan mal. La sentencia ha sido el acto más separador de los últimos 35 años. Mire, el choque de trenes con el Estatut, ese choque de legitimidades entre la voluntad expresada por el pueblo catalán y lo que ha dicho un tribunal constitucional carcomido por el partidismo, ha quebrado, aunque usted no lo quiera reconocer, el Estado autonómico. Porque hay muchas cosas que consagra, cuestionadas, impugnadas, y que, por tanto, una mayoría distinta en esta Cámara, no voy a decir qué mayoría, pudiera tener la tentación, a través de leyes orgánicas, de afectar, de minar contenidos del Estatut de Cataluña. El grupo de izquierdas estuvo muy crítico con Zapatero porque las medidas de ajuste se dirigieran hacia los más débiles. Lo preocupante es su actitud. Sí, su actitud. Una actitud que se pliega a los mercados, sin matices, y una actitud que lo que nos dice es que hay que atacar. El Gobierno adopta la peor de las actitudes. Asume el programa de la derecha y mantiene la geometría variable. También el PNV criticó la gestión de la crisis, pero dejó entrever la posibilidad de acuerdos si el Gobierno cumple los compromisos pendientes con Euskadi. Presidente. Estamos dispuestos a participar en acuerdos políticos siempre que estos entrañen autogobierno pleno, presencia en Europa, respeto a las mayorías sociales y políticas. Economía y paro ocupan la preocupación de los españoles según los barómetros del CIS, pero muchos echaron en falta en el debate una radiografía más clara de la crisis y de sus efectos en los ciudadanos. Esto ha ocurrido en otros debates, pero no hace sino ampliar el alejamiento de la sociedad, hasta el punto de que en la última encuesta del CIS los políticos aparecen incluso como motivo de preocupación. Cuando los ciudadanos mencionan a la clase política como problema, generalmente lo que hay detrás son escándalos de corrupción. Si a esto añadimos que la crisis económica y la preocupación de los españoles por la economía también les hace fijar su atención en mayor medida en la clase política, digamos que tendríamos el conjunto de la explicación. La sociedad española les ve a los políticos, en términos generales, muy alejados de la realidad. Una especie les acusa de autismo político, de autismo social. Y este es un fenómeno que se pone especialmente de manifiesto cuando vemos que la sociedad española sí tiene capacidad de ilusión, sí tiene capacidad de entusiasmo, pero en otros terrenos que no son los políticos. El segundo día de debate, destinado a los partidos pequeños, estuvo semivacío con ausencias notables, especialmente la del líder de la oposición, Mariano Rajoy, que levantó las más duras críticas. Por lo demás, el desfile de los minoritarios fue más de lo mismo para el presidente, crítica a su gestión de la crisis y al abandono de las políticas de progreso. Ha dilapidado en gran medida la confianza y credibilidad con que iniciaba la legislatura. Si lo que busca son acompañantes para un giro antisocial, desde luego le aseguro que no nos va a tener a su lado. Si España fuera el paciente y nosotros su equipo médico habitual, convendrán conmigo en que deberíamos comunicar a los españoles que se mantiene la extrema gravedad de nuestra enfermedad. Nos ha llevado por la vía de su política de atajos a enfrentarnos de golpe con el rostro del peor de los minotauros, esos cerca de 5 millones de personas en paro. Creemos que no es momento ni de mociones de censura ni de elecciones anticipadas. Este país necesita hacer la tarea, hacer las reformas estructurales de una vez, reformas profundas estructurales. Tenemos todo un plan ambicioso de reformas y de medidas para hacer frente a lo más duro de la crisis y para cambiar el modelo productivo que favorezca el empleo, que favorezca una economía más competitiva.
Presidente. Más dura en su discurso estuvo Rosa Díez, que se unió a Rajoy en pedir el adelanto electoral. También lo pidió, aunque con otros tiempos, Durán y Lleida, una vez que se completen las reformas pendientes, porque entonces sí considera agotada la legislatura. Es responsable de esta crisis política. No apele a que tiene la confianza de 11 millones de ciudadanos para no ejercer la única competencia que le queda íntegra, que es la de convocar elecciones. Y lo que le queda es deambular más o menos penosamente hasta el año 2012. Si pudiéramos evitar perder ese tiempo y ganarlo con un gobierno nuevo de refresco, el que digan los ciudadanos que tiene que ser, eso que el país llevaría ganado. Yo soy partidario de las elecciones, pero siempre que se hayan ya aprobado las reformas estructurales, porque no podemos perder tiempo en su materialización. Yo creo que adelantar elecciones en este momento no sería bueno para el país, nos metería en un panorama de parálisis durante unos meses, pero tampoco es bueno tener por delante 20 meses más de campaña electoral disimulada o muy poco disimulada, con lo cual eso cierra todavía un poco más el bloqueo del que estoy hablando. Además de elecciones, la palabra que más brilló en el debate, esta por su repetición, fue reforma. A la del sistema financiero y la laboral, Zapatero unió la del sistema de pensiones, que no solo elevará la edad de jubilación, sino que también ampliará los años de cotización. Lo que la ciudadanía no admite es la negación de la crisis como la negó Zapatero, es la improvisación, la inacción, es decir, aquí no pasa nada, el intentar gobernar como si no pasara nada. La ciudadanía prefiere que le digan las cosas como son y que hay que asumir responsabilidades las asuma. Para todas estas reformas pidió Zapatero en varias ocasiones, también en sus palabras finales, la colaboración de todos. Y mi compromiso reiterado a todos los grupos políticos de colaboración. Saben cuáles son los objetivos del Gobierno, que son los que entendemos necesita el país. Austeridad, reformas, cohesión social, pactos políticos y trabajo, mucho trabajo. Muchas gracias. Un futuro que a priori se presenta difícil para el acuerdo político. Yo creo que la confianza se recupera mediante medidas concretas que realmente sean trasladables y que las pueda tocar, las pueda palpar el ciudadano, que vea que realmente eso está influyendo positivamente en su vida. Y para ello hay que hacer cosas, y el Gobierno está haciendo cosas. Yo creo que el Gobierno nos sitúa ante una oposición fundamentalmente de movilización social, nos sitúa ante la huelga general, nos sitúa ante iniciativas de resistencia frente a las medidas laborales, a las medidas de recorte social o a la privatización de las cajas de ahorros. Hay que volver a hacer lo que se hizo en el año 96, aunque adaptado a esta crisis, que es diferente. Hemos demostrado que España puede acercarse al pleno empleo, ahora tenemos 4,5 millones de parados, puede dar seguridad a sus pensiones, puede volver a crecer, que tenemos que hacerlo de otra manera, que la educación es clave, pero eso hay que ofrecérselo a la ciudadanía. Y lo mejor es que lo refrendara en unas urnas cuanto antes y que decidiera qué programa político quiere que le saque de la crisis. Somos un país muy solvente, tan solvente como el que más. Y, entre otras cosas, lo somos porque estamos cumpliendo nuestros compromisos de ahorro, de ajustar el déficit público, en el que, como otros países, incurrimos porque tuvimos que gastar mucho dinero público para sujetar la economía española, como hicieron otros países con las suyas, en los momentos más duros de la crisis y, sobre todo, para ayudar a las personas que se quedaban sin empleo. Entonces, estamos haciendo lo que debemos y el conjunto de la comunidad internacional pues nos lo está reconociendo. El Congreso cerrará sus puertas en 2 semanas hasta después del verano, pero será en otoño, con los presupuestos generales del Estado, cuando el Gobierno mida sus fuerzas. La prueba de fuego de si está realmente tan solo o es capaz de rehacer las alianzas y sumar los votos que le permitan seguir gobernando.